Hola, hola, bienvenidos nuevamente a Ahí y Donde lo dejé. Soy Paula Navarro, la profe neuro y divergente, y en este segundo episodio de nuestra serie sobre funciones ejecutivas vamos a explorar cómo estas habilidades cognitivas impactan directamente en el aprendizaje. Sí, nuestro capítulo de hoy se llamará Funciones ejecutivas y aprendizaje, cuando aprender no depende solo de prestar atención. Cuando pensamos en aprender, solemos imaginar que basta solo con escuchar con atención, tomar apuntes y estudiar, ¿verdad? Es como la imagen que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en aprender. Sin embargo, detrás de cualquier proceso de aprendizaje hay una serie de mecanismos mentales que organizan, supervisan y regulan cada paso de este proceso. Y estas son las funciones ejecutivas. Hoy vamos a entender por qué estas son esenciales para aprender. ¿Qué ocurre cuando estas habilidades no están bien desarrolladas y por qué? En muchas ocasiones, las dificultades escolares tienen menos que ver con la capacidad intelectual de la persona, del niño, del joven, del adulto, y tiene que ver más con los procesos que sostienen la gestión de esta información. ¿Ya? Entonces, vamos con nuestro tema. Primero vamos a hablar de aprendizaje y funciones ejecutivas, que esta es una relación inseparable. Porque aprender no es únicamente recibir la información, ¿verdad? Además de recibir, necesitamos organizarla, integrarla, recuperarla y aplicarla, ¿cierto? Y en distintos contextos. Entonces, aquí es donde las funciones ejecutivas cumplen un rol fundamental. Son las encargadas de planificar cómo abordar una tarea, cómo iniciar el trabajo, sostener la atención, resistir las distracciones, supervisar cómo vamos avanzando, monitorear, ¿cierto?, el avance y adaptarnos, cambiar de estrategia si es que algo no nos sale como esperábamos o no sale bien. Entonces, sin las funciones ejecutivas, el proceso de aprendizaje se fragmenta, se vuelve caótico o directamente no se completa, no se finaliza y no se aprende. ¿Ya? Entonces, ¿cómo intervienen las funciones ejecutivas en el aprendizaje? Vamos a ver cómo cada una de ellas impacta en esta actividad cotidiana que es el aprender, ¿cierto? En el ámbito educativo y académico específicamente. Porque sabemos que todo lo que yo logro realizar finalmente se transforma en aprendizaje. Por ejemplo, cuando un bebé aprende a hablar, a comer, a agarrar la cuchara y comer solito, eso es aprendizaje, ¿verdad? Pero vamos a enfocarnos un poquito más en lo académico en este episodio. Entonces, ¿qué tiene que ver o cómo funciona, cómo nos ayuda la memoria de trabajo cuando estamos aprendiendo? Bueno, la memoria de trabajo es esencial para retener la información a corto plazo mientras ésta se utiliza. Por ejemplo, seguir una consigna, una instrucción larga en clases, recordar los pasos de un problema matemático o integrar diferentes ideas al escribir un texto. Para esto sirve la memoria de trabajo. Entonces, cuando esta es limitada, la información se pierde antes de poder procesarla, lo que afecta obviamente la comprensión de la tarea, de qué es lo que tengo que hacer, y además también, por supuesto, la producción. Ya se dice que la memoria de trabajo no dura más de 30 segundos. Entonces, si en esos 30 segundos no soy capaz de comprender y retener las instrucciones, por ejemplo, voy a volver a preguntar qué es lo que tengo que hacer, ¿cierto? Y muchas veces los que somos profesores y profesoras tenemos el típico alumno, alumna, estudiante que estamos dando la instrucción y 2 minutos después dice, profe, ¿qué hay que hacer? Entonces probablemente ahí está fallando la memoria de trabajo, si es que no es el proceso de atención, ¿verdad? Bueno, pasemos a la segunda función ejecutiva, que es la inhibición. ¿Cómo afecta la inhibición al aprendizaje? Vamos a ver. La inhibición permite filtrar estímulos irrelevantes y controlar los impulsos, ¿ya? En la sala de clase esto significa poder esperar
turnos para poder hablar, por ejemplo. Resistir la tentación de interrumpir a mis compañeros y compañeras, o mantener la atención en una tarea sin ceder a las distracciones internas o externas, ¿ya? Entonces hay cerebros que funcionan distinto, ¿verdad? Que es casi imposible mantenerse alejado de las distracciones. Esto pasa con las personas con déficit de atención, ¿cierto? O atención divergente. Entonces, obviamente, en las personas con atención divergente, una de las funciones ejecutivas que falla es la de inhibición o del control de impulso. O sea, en el aula es súper importante y en el aprendizaje es súper importante esta función ejecutiva. Porque si yo no tengo inhibición, ¿cierto? Voy a perder el foco. Me va a costar sostener el foco, la atención, ¿cierto? Y esto va a generar, obviamente, interrupciones constantes, ahí sí, en mi tarea. Tanto en el pensamiento, o sea, pensar qué tengo que hacer, como en la acción, cuando yo voy a ejecutar, ¿cierto? Entonces me voy a distraer con cualquier otro estímulo, si es que no poseo un control inhibitorio fuerte, ¿cierto? En cuanto a la flexibilidad cognitiva, que también es muy importante en el aprendizaje, esta es clave para poder adaptarnos, ¿cierto?, a los cambios. Por ejemplo, siempre puede pasar que un profesor o una profesora en el momento tenía planificado realizar una actividad, pero se da cuenta por el contexto del aula, por cómo se están comportando los y las estudiantes en ese momento, que cambia la instrucción, ¿ya? Y si yo no soy capaz de poder aceptar estos cambios, voy a sufrir y me va a afectar en mi aprendizaje, ¿cierto? Entonces es importante la flexibilidad cognitiva en el aula, tanto para docentes como para estudiantes. Entonces esto también me va a servir para corregir los errores o abordar un problema de una perspectiva distinta. Si yo me doy cuenta que estoy cometiendo un error, esta flexibilidad cognitiva me va a permitir cambiar de estrategia, ¿verdad? Entonces, cuando falta esta flexibilidad cognitiva, el aprendizaje se rigidiza, ¿ya? Cualquier motivación del plan va a generar un bloqueo, irse a negro o irse en blanco, como se dice, va a provocar ansiedad y va a resultar muy difícil buscar soluciones o alternativas a lo que se me presenta. Entonces es muy importante poder estimular, ejercitar la flexibilidad cognitiva, porque afortunadamente estas funciones ejecutivas se pueden mejorar, ¿verdad?, en el tiempo, si yo practico o hago algunas actividades como para aumentar alguna de estas funciones. Así como puedo ejercitar mi cuerpo, mis músculos, también puedo ejercitar estas funciones para mejorarlas, ¿cierto? Entonces, vamos con la siguiente, que es la planificación y la organización. Obviamente, aprender implica secuenciar actividades, priorizar tareas, saber qué es lo que tengo que hacer primero, qué es lo que debo hacer al final y gestionar los tiempos. Sin estas habilidades, estudiar para un examen, para una prueba, por ejemplo, preparar una entrega de un informe, hacer un reporte o asignar tareas en un trabajo grupal o asignar tareas que debo hacer en diferentes etapas, ¿cierto? Se vuelve una tarea difícil, confusa, agobiante. Entonces, sobre todo esta parte de la planificación y la organización se ve cuando las personas, los estudiantes tienen dificultades, y uno los puede notar muy estresados, agobiados y con ganas de tirar todo al carajo, ¿verdad? Entonces también es importante realizar actividades donde ellos vayan planificando y organizando para poder aumentar el beneficio de esta función ejecutiva. En cuanto a la toma de decisiones
el aprendizaje obviamente exige constantemente elegir, ¿ya? Elegir, por ejemplo, ¿qué voy a estudiar primero? ¿Qué voy a resolver primero? ¿Cómo parto para resolver un ejercicio, un problema matemático? ¿Qué es lo que debo hacer primero? ¿Cierto? También me va a ayudar a saber cuándo necesito pedir ayuda, cuándo necesito descansar, etcétera. Y entonces todas estas decisiones que pasan por uno están a cargo de esta función ejecutiva que se llama precisamente toma de decisiones. Entonces, cuando nosotros tenemos dificultades en esta función ejecutiva, dificultad para evaluar opciones o anticipar las consecuencias de los actos, puede derivar en elecciones poco estratégicas o en evitar decidir por completo. Ya evito tomar la decisión final, evito ser la persona que pone el punto final, por ejemplo, o decide qué es lo que hay que hacer. O cuando lo hago, muchas veces estoy tan confundido o confundida de que lo que decido hacer no fue lo mejor. ¿Ya? Entonces también tenemos que realizar algún ejercicio para poder mejorar la toma de decisiones. Por otro lado, la regulación emocional es importantísima, porque sabemos que la frustración, la ansiedad o la desmotivación son emociones que son frecuentes en el entorno de aprendizaje y que lamentablemente, como son frecuentes, tenemos unas aulas o unas salas de clases invadidas con personas que no están neurológicamente preparadas para aprender, no porque no sepan, no porque no son capaces, sino porque su estado alterado emocional les impide el aprendizaje. Entonces, si no logramos regular estas emociones, van a interferir directamente en la ejecución de tareas, generando una sensación de querer abandonar la tarea o de bloqueo o de respuestas que son desproporcionadas, ¿cierto? Pueden ser respuestas exageradas para los demás, entonces van a llamar la atención, ¿cierto? Y obviamente todo esto frente a las dificultades. Muchas veces también sucede cuando una persona está demasiado feliz que llega a estar como extasiada, también es una desregulación y también nos puede llevar a este tipo de decisiones o de bloqueo, ¿cierto? O tomar una decisión un poco apresurada en cuanto a la ejecución de una tarea, entonces se van combinando las funciones ejecutivas también. Por otra parte, también tenemos la iniciación de tareas, otra función ejecutiva. Y esta es uno de los grandes retos invisibles para la mayoría de los estudiantes y las estudiantes. No se trata solo de hacer algo, sino de empezar algo. Ya muchas veces nos cuesta dar el primer paso y comenzar la tarea. Las personas que tenemos esta dificultad, porque me incluyo, una de mis funciones ejecutivas que está disminuida es precisamente esta. Las personas que con dificultades en esta función postergamos muchas veces la tarea, algunas veces indefinidamente, pero no es por falta de interés o porque no somos capaces de hacerlo, sino porque es posible activar el primer paso. ¿Ya? El cerebro, ¿cierto? No es capaz de dar la señal y decir, ok, comencemos. ¿Ya? Y esto que es súper importante que quede clarísimo, no es por falta de voluntad, no es por falta de interés, es disfunción ejecutiva. Tiene un nombre científico y así se llama, disfunción ejecutiva. ¿Ya? Entonces, una disfunción ejecutiva en iniciación de tareas es eso precisamente. No ser capaz de iniciar la tarea sabiendo que debo hacerlo. Incluso queriendo hacerlo, deseando hacerlo, no soy capaz de comenzar. Así que, si está pasando eso con sus hijos, hijas o con sus estudiantes, ojo, ya no siempre es flojera, como decimos en Chile, pereza, ¿cierto?
puede ser disfunción ejecutiva. Otra función ejecutiva que es importantísima en el aprendizaje es el monitoreo. Con el monitoreo podemos revisar lo que hacemos. Su nombre lo dice, monitorear lo que estamos haciendo. ¿Para qué? Para ir detectando errores, para ir ajustando las estrategias y para asegurar que estamos cumpliendo con los objetivos. Y esto obviamente va de la mano con la flexibilidad cognitiva. Al monitorear y detectar errores puedo cambiar la estrategia. Pero si no soy flexible cognitivamente, me voy a dar cuenta del error, pero me voy a quedar ahí y no cambio la estrategia. Finalmente el resultado va a ser erróneo o no el esperado finalmente, ¿verdad? Entonces, si no tengo un buen monitoreo, podemos finalizar la tarea y no darnos cuenta de que está incompleta, por ejemplo, ¿cierto? Podemos realizar un trabajo que sea incoherente o que esté alejado de lo que se nos pidió. Esto como docente, como profesora, me pasa mucho, que veo a estudiantes que comienzan a hacer alguna actividad, algún trabajo y no leen instrucciones y no monitorean y al final entregan un trabajo y no era lo que se les pedía, ¿ya? Yo soy profesora de inglés y ellos pueden quizás usar perfecto inglés escrito, por ejemplo, si es que es una actividad escrita, pero al no darse cuenta, al no monitorear y al no darse cuenta de que no están siguiendo las instrucciones, a pesar de que utilicen un inglés perfecto, el resultado, la evaluación, la calificación no va a ser la más alta, porque no cumplieron con lo que se les pidió. Entonces es súper importante en este sentido el monitoreo, saber qué es lo que se me está pidiendo y en base a eso ir chequeando si es que lo estoy haciendo bien o no, ¿sí? Y bueno, cuando estas funciones ejecutivas fallan, el aprendizaje obviamente se resiente. No llegamos a culminar el proceso de aprendizaje. Por eso es importante comprender que las dificultades en el aprendizaje muchas veces no tienen que ver con la falta de capacidad, ni de intención, ni de ganas, ¿cierto? Sino con los procesos que gestionan cómo accedemos, organizamos y utilizamos esta información. Una persona puede comprender perfectamente un contenido, pero si no logra organizar su cabeza y no logra organizar el estudio, no logra iniciar la tarea, no logra sostener la atención o no logra manejar la ansiedad ante una evaluación, el aprendizaje se va a ver afectado, ¿verdad? Entonces, aquí es donde podemos retomar lo que decía Adele Diamond, que las funciones ejecutivas tenemos dos categorías, las frías y las calientes, porque aprender no ocurre en un vacío emocional. Por más que una persona tenga habilidades cognitivas excepcionales, muy sólidas, si las emociones toman el control, por ejemplo, ante la presión de una evaluación, el miedo al ridículo, el miedo al error, estas funciones ejecutivas van a verse comprometidas y el resultado de la tarea va a verse disminuido también, ¿verdad? Entonces, yo puedo ser una persona muy capaz, saber mucho sobre un tema, pero si mis funciones ejecutivas calientes se ven afectadas, el resultado de lo que yo voy a demostrar no va a ser o no va a tener un equivalente a lo que yo sé o a mi capacidad cognitiva, ¿ya? Y en estos casos, no solo tenemos que desarrollar estrategias cognitivas, sino también que apoyar la gestión emocional del aprendizaje, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, y en conclusión, las funciones ejecutivas son el andamiaje del aprendizaje. Sin las funciones ejecutivas no podemos lograr el aprendizaje, porque son las que permiten que podamos planificar, iniciar, sostener y finalizar cualquier tarea
sobre todo en este caso que estamos hablando del aula, ¿verdad? Una tarea académica de forma efectiva. Entonces tenemos que comprender su importancia porque esta nos ayuda a mirar con más empatía y profundidad las dificultades escolares de nuestros estudiantes y de nuestros hijos e hijas también, si es que somos madres o padres. Y esto es súper importante, tenemos que recordar de que no siempre se trata de esforzarse más. Entonces a veces yo veo que mi estudiante o mi hijo o hija no está rindiendo como yo quisiera o como se espera en el colegio, no basta con decirle échale ganas o tú puedes o enojarse y regañarlos, retarlos porque no lo están haciendo bien y decirle que tiene que ponerle empeño, ¿ya? Sino que más que eso, como exigirle o regañarles, hay que acompañar en este proceso y tratar de fortalecer estos procesos que son esenciales para aprender, ¿cierto? Fortalecer las funciones ejecutivas. Hay muchas veces juegos que van a ayudar a fortalecer estas funciones ejecutivas. De hecho, es muy importante que los niños y niñas pequeños jueguen, ya porque ahí van desarrollando todas estas habilidades y todas estas funciones ejecutivas. Así que ese es mi consejo como docente y como madre, ¿verdad? Que no les exijamos a nuestros hijos y a nuestros estudiantes, porque no siempre es eso de tener ganas de hacer algo o deseos de hacer algo, sino que muchas veces es una disfunción ejecutiva. Y si ustedes creen que sus hijos o hijas o sus estudiantes o incluso ustedes mismos y ustedes mismas están sufriendo de alguna disfunción ejecutiva, les insto a buscar ayuda profesional, ¿verdad? Por ejemplo, terapeutas ocupacionales, psicopedagogos o psicopedagogas, profesoras diferenciales o profesores diferenciales, ¿verdad? Que van a brindar estrategias para poder desarrollar de una mejor manera estas funciones. Como les decía, hay muchas formas como que combinan el juego, ya que es la mejor manera de aprender, que es el juego. Jugando se aprende muy bien. La mejor manera de aprender es jugando, entonces tampoco va a ser como un esfuerzo para el niño o la niña. No va a ser tedioso, no va a ser algo odioso, sino que no se va a dar cuenta, pero va a estar desarrollando estas funciones ejecutivas. Así que les insto a buscar esta ayuda de profesionales. Bueno, sabemos lamentablemente que en Chile, al menos, y supongo que también en otros países, el acceso a estos profesionales a veces es caro, ¿verdad? Cuesta mucho dinero. Pero si tienen la posibilidad de hacerlo, busquen ayuda profesional. Si no tienen la posibilidad de hacerlo, busquen quizás alguien que les pueda orientar para hacer algún trabajo en casa, alguna actividad en casa que les pueda ayudar. Y bueno, en el próximo capítulo les voy a comentar de cómo funcionan estas funciones ejecutivas, ¿cierto? En personas neurodivergentes, autistas, con atención divergente, con dislexia, etc. Y por qué las demandas del entorno muchas veces no se ajustan a nuestras necesidades. ¿Sí? Y también en este próximo episodio les voy a dar algunas ideas de cómo ir mejorando estas funciones ejecutivas. Les invito entonces a escuchar el próximo capítulo cuando esté arriba, ¿cierto? En YouTube. Y les doy muchas gracias por acompañarme en este podcast que se llama Ahí y dónde lo dejé. Y si este episodio te resultó útil, te gustó, te hizo sentido, no dudes en compartirlo, no dudes en seguir el canal, en suscribirte y en comentar y darle like, porque eso me ayudaría muchísimo a poder continuar con este proyecto. Y eso, nos escuchamos en otro episodio de este podcast. Ahí.
¿Y dónde lo dejé? Soy Pau, la profe neuro y divergente, y les invito también a seguirme en Instagram. Eso, bye bye.